Jesús manso y humilde de corazón. Queridos hermanos, tengo la enorme alegría de compartir con ustedes la serie documental biográfica Un granito de trigo en el Bajío, basado en el libro del mismo nombre. El autor, el padre José de Jesús Ibarragrande, nos llevará a viajar a través del tiempo, con cada capítulo, con cada historia, para llegar a conocer a un personaje extraordinario, a Josefa Brígida de Jesús Vargas Galeana. Josefa es nuestra protagonista, una joven irapuatense, una mujer sencilla, de fe, humilde, que durante su vida supo recorrer los caminos del Señor. Dotada de un amor ardiente al Sagrado Corazón de Jesús, a la Santísima Virgen María y a la Eucaristía, hacen de ella una persona extraordinaria. El recorrido que haremos a través del tiempo, de los acontecimientos históricos, eclesiales, culturales y familiares, nos llevarán a gustar de esta hermosa historia. Entraremos a conocer el hogar de la familia Vargas Galeana. Un hogar con espíritu, con amor, un hogar de fe, el hogar de Josefa Brígida. El alma de nuestra biografiada es una de esas almas privilegiadas por Dios, ya que por medio de ella regaló a la Iglesia un don extraordinario, el carisma de amor y reparación por los pecados del mundo, especialmente por los pecados de las almas a Dios consagradas. En religión, Magdalena de la Reparación Vargas Galeana fue una estrella que iluminó el cielo de la Iglesia y a través de su fecunda y generosa entrega nos ha dejado a todos nosotros un camino de seguimiento y de adhesión a la voluntad del Señor. ¿Quieres conocerla más? Te invito a suscribirte al canal de YouTube y disfrutar de esta maravillosa historia del amor de Dios. La hemos preparado con mucho cariño y con mucha dedicación para ustedes. Disfrútenla. Bienvenidos. En la mañana gozosa de sol del 8 de diciembre de 1854, 53 cardenales, 44 arzobispos, 100 obispos, cerca de 300 prelados inferiores, millares de sacerdotes, religiosos y religiosas de muchas órdenes y más de 50,000 fieles cristianos venidos de muchas partes del mundo, rodeaban la cátedra de San Pedro. En aquellos solemnes momentos, el pontífice Pío IX, con voz fuerte, a veces entrecortada, universo plaudente orbe, fue pronunciando: nosotros, después de invocar el nombre de la Santísima Trinidad, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo, para brillo e iluminación de la Virgen María, para la exaltación católica de la religión cristiana, declaramos, pronunciamos y definimos que la Felísima Virgen María fue al primer instante de su concepción, por gracia y privilegios de Dios omnipotente, y en vista de los méritos de Cristo Jesús, preservada, inmune de toda mancha de pecado original. Apenas terminó el pontífice su dogmática definición, los aires mañaneros de Roma se estremecieron de revuelo y júbilo santos. Un clamoroso, melódico, prolongado y alegre repique de campanas y esquilones inundó a la milenaria urbe. Estampidos de artillería que se difundieron por lejanos horizontes solemnizaron la nueva fiesta de la Virgen Inmaculada.
los clarines y tambores batieron una marcha triunfal en honor de Nuestra Señora del Limpio Misterio. Y levantando el vuelo y desparramándose desde la Plaza de la Conciliación, centenares y centenares de blancas palomas cruzaron esa mañana el Tíber, el Coliseo, el Castillo de San Ángelo, el Capitolio, los arcos del triunfo imperiales, las catacumbas, las termas de Caracalla, para llevar simbólicamente el mensaje a todo el mundo católico. La Virgen María, en su misterio de la Inmaculada Concepción, tutelará de una manera especial toda la vida de Josefa Brígida de Jesús. Eran tiempos del gobierno del general Antonio López de Santa Anna, alrededor del año 1555. Las clases sociales más acomodadas gozaban de lujosas y espléndidas reuniones en torno a las celebraciones nacionales del gobierno de Santa Anna. Se presentaban entonces, a su vez, los inicios de un proceso de reforma que alcanzaría el fin de la dictadura y nuevas condiciones para el pueblo mexicano, nuevas legislaciones, nuevas relaciones entre la Iglesia y el Estado. Por un lado, el plan de Ayutla, que dirigía el Partido Liberal, buscaba derrocar el gobierno conservador para poder restablecer el orden republicano constituido en 1824. Posteriormente, las diferencias políticas de liberales y conservadores consolidaron la Ley Lerdo, una ley expedida el 25 de junio de 1856 en México, que decretaba la venta a particulares de las propiedades rurales de la Iglesia Católica y las corporaciones civiles, con el fin de fomentar la actividad económica, crear una clase media rural y obtener impuestos de la misma. La guerra fratricida vuelve a México. No bastaron con los 11 años de sanguinaria guerra para que México se emancipara de la corona española. No fue suficiente los años de tensión y conflagración con el vecino del norte. El naciente país quería derramar más sangre. Intolerancia, falta de diálogo, salvajismo y poca caridad favorecieron que el suelo mexicano fuera regado por la sangre de los connacionales, ya fuera de un bando o del otro, quedando, como en todo movimiento armado, los hombres de paz y de buena voluntad en medio del conflicto sufriendo las calamidades del mismo. En medio de estos enfrentamientos guerrilleros que defendían una reestructuración social en el intento de terminar con los privilegios de las clases dominantes, la reactivación de la economía y la restauración del trabajo, muchas familias que a lo largo de años habían logrado, a través de su labor ardua y honesta, consolidar un patrimonio, se vieron obligadas a renunciar a este, y les fueron arrebatados sus bienes para sostener una guerra civil. Muchas familias pacíficas y cristianas tuvieron que emigrar a otros estados e incluso países extranjeros en busca de refugio con los riesgos que esto implicaba. Los bandoleros estaban en todos los caminos. Estos caminos a veces eran brechas mal trazadas, ya que no existía en el momento una infraestructura adecuada en el país. Las enfermedades estaban al orden del día, y era muy posible adquirir una en el transcurso del viaje y no llegar al fin de este. Fue el caso de la familia Vargas Galeana. ¿Pero quién era la familia Vargas Galeana? Gratitud, bendición y alabanza, tributemos al gran corazón de Jesús, que de amor a un conjuro vida a nuestra familia le dio y dotóla de padres celosos y excelentes que él mismo eligió, un virtuoso y genial sacerdote y una joven de mucha oración.
La familia Vargas Galeana estuvo conformada por la señora Francisca Galeana Amaro y don Juan Vargas León. Doña Francisca nació en la hacienda de San Jerónimo, municipio de Tecpan, estado de Guerrero. Ahí estuvo ella durante 12 años, porque a los 12 años quedó huérfano de padre. Su mamá fue la que la educó cristiana, artísticamente, moralmente y caritativa. Nos platica la señora Francisca en su diario espiritual que su mamá le enseñó las virtudes humanas y las virtudes espirituales. De las virtudes humanas fue el que ella misma acompañaba a su madre con una canasta de víveres para ir a socorrer a los pobres. Después de que los socorrían, la mamá la llevaba a la orilla de la playa porque ellos eran dueños, dicen los escritos de los Galeana, ellos eran dueños de 70 hectáreas de playa. Entonces se iban a la playa a ver la puesta del sol, la salida del sol, y allí su mamá hacía oración junto con ella. Fue donde doña Francisca desde niña aprendió a orar y aprendió a ser alma contemplativa. Cuando ya fue adolescente, don Juan viajaba por toda la República, viajaba fuera de la República por su trabajo de comerciante, y en ese trayecto de comercio se conoció con la familia Galeana. De ahí que empezaron a tener amistad, tanto los Galeana con los Vargas, y se empezó a comunicar don Juan con la familia, pero con un interés de ver a doña Francisca. Entonces se conocieron y él trató de estar conviviendo no conviviendo, sino más bien de estar tratando de dialogar con ella, pero doña Francisca no iba por ese lado. Ella misma decía, a mí me daba miedo tratar a los hombres. Yo no quería verlo. Y más, yo decía, este señor no es de mi categoría. Y como que medio lo despreciaba. Así lo expresa doña Francisca. De tanto y tanto, don Juan insistió, por fin, ya doña Francisca le dijo, bueno, te voy a recibir, pero tienes que pedirle permiso a mi mamá. Don Juan, rápido, hizo lo que doña Francisca le pedía y doña Josefa le dio el permiso. Ya se empezaron a comunicar y rápido, a los 16 años tenía doña Francisca, en ese tiempo se casaron, contrajeron matrimonio. El sacramento del matrimonio de doña Francisca y don Juan se celebró en la capilla de la hacienda de San Jerónimo, propiedad de los Galeana. Y ahí ya fue la ceremonia, nos dice la historia, en pompa, porque los Galeana y los Vargas eran personas de solvencia económica muy fuerte. Contrajeron matrimonio y ya duraron en la hacienda de San Jerónimo un año. Al año, don Juan recibe el aviso que su padre está enfermo y le dice a doña Francisca, ve, tengo que ir a mi lugar de nacimiento porque mi padre está enfermo, te voy a encargar con tu mamá. Dice doña Francisca, no, yo no voy a quedar porque yo te seguiré a donde quiera que vayas, cueste lo que costare. Entonces se la llevó don Juan. Se fueron en un éxodo muy penoso, muy escabroso. De la hacienda de San Jerónimo a Puro Andiro, imaginémonos, no había trenes, no había autobuses, no había nada. Fue un éxodo de mucho sufrimiento, de mucha carestía. Me imagino a San Agustín de la Santísima Virgen, cómo iban en aquellos terrenos escabrosos. De la misma manera, atravesaron montañas, lagunas, ríos,
todo lo escabroso de esos tramos inmensos, no tramos, kilómetros. Llegaron a Purándiro y ahí se instalaron. Ya doña Francisca en este tiempo ya iba embarazada del primer niño, de Nicolás, que fue el primero. Se asentaron allí en la casa que llegaron de don Juan, y don Juan en su trabajo de comerciante. No era un comerciante nada más de un pueblo, de una ciudad, de un estado, nacional e internacional. Filipinas, Francia, Inglaterra, todo el territorio mexicano. Y doña Francisca solamente en esos días contaba con una sirvienta y con una nodriza, porque la nodriza era la que les daba el pecho a sus hijos. Ella no. ¿Por qué? Porque decía que ella no sabía. Usted era una niña de 16 años. Esto es con relación a doña Francisca, ¿verdad? Después de que contrajeron matrimonio. Don Juan, el hombre ferviente, el hombre católico, el hombre caritativo, que dicen las personas que fueron socorridas por él, que era como un padre para toda persona sin distinción de clase social. Él se saludaba a todas las personas que se encontraban con un cariño de padre, por eso le llamaban mi padre. Tanto la familia Galeana como la familia Vargas eran personas de solvencia económica bastante bien. En el tiempo difícil de nuestro país, de nuestra república, se encontraron con problemas de asentamiento por la situación de la misma, ¿verdad? Entonces, varias familias tuvieron que emigrar a otros lugares para poder subsistir. Entre esas familias fue la familia Vargas Galeana. Fue el segundo éxodo que ellos vivieron, menos difícil que el primero, pero aún así, siempre de trasladarse de Purándiro a Irapuato era otro camino penoso. Doña Francisca continuó acompañada con una sirvienta, pero ella vino a acompañarla también, a ayudarle con sus hijos, una de sus hermanas, María de Jesús. Fue la que vino a acompañarla, y repito, su nodriza siempre con ella, porque tenía que tener a alguien, a una persona que alimentara a sus hijos. Don Juan, como su trabajo era principalmente el comercio, él viajaba muchísimo, a nivel nacional, a nivel internacional. Solamente venía para conocer, para ver y acariciar a sus hijos. Los papás de don Juan fueron doña Mariana León y su papá, don Nicolás Vargas Machuca. Don Nicolás fue una persona de origen español, directamente de Asturias. También hombre trabajador, adinerado. Don Nicolás fue el que al llegar con sus hijos, principalmente con don Juan, él traía el dinero para comprar las haciendas que le dejó de herencia a don Juan. Las haciendas aproximadamente nada más citan 3 haciendas, pero después en la investigación encontramos que el total de las haciendas que compró don Nicolás, el papá de don Juan, fueron 10 haciendas. Herencia que le dejó a don Juan, y don Juan las empezó a construir. Y esas haciendas construidas por don Juan, don Nicolás, su papá, las compró con puras monedas de oro, por el trabajo del comercio de las perlas, del algodón, de telas de seda, lo mismo que don Juan trabajaba. El matrimonio Vargas Galeana ya había sido bendecido con 3 pequeños antes de emigrar a Irapuato. Iba a ser en esta ciudad donde escucharán el llanto, gritos y risas de su demás descendencia. 15 hijos serán en total.
Lucio Cristiano Nicolás, Mauro Domingo, Ricardo Juan Pablo, María Clara de Jesús, Alberto Pablo Mauro, María Dolores, Francisca de Jesús, Juan II, Carlos María, José Simón de Jesús, Vicente de Paul, Francisca de los Dolores, Josefa Brígida de Jesús, Eduardo Martín, Luis y Agustín. Don Carlos Vargas Galeana, notable penalista, licenciado en Derecho Romano, Derecho Civil y Derecho Eclesiástico. Fue fundador y promotor de la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México, en la misma que él fue catedrático en 35 años. Hay un aula que tiene su nombre, licenciado Carlos Vargas Galeana. También fue diputado federal del 5º Distrito Electoral en el estado de Guanajuato, en la 16ª legislatura en 1912. Contrajo matrimonio con la señora Isabel Solana Lanane, de origen francés. Procrearon una familia de 5 hijos. María Clarita, señorita que tuvimos la oportunidad, y así lo considero, la dicha de haberla conocido. María de la Luz, Isabel, Carlos y Vicente. Vicente fue el único hijo que se casó. Vicente contrajo matrimonio con la señora Erlinda Cosío. Y este matrimonio también procrearon 4 hijos de la señora Erlinda, la esposa de don Vicente, que fueron la señora María Dolores, don José Luis, don Vicente y don Carlos. Personas que nosotros conocemos y que han venido aquí a visitar la casa central de la familia de Cordelleso. Con mucho entusiasmo y mucho interés nos han regalado escritos e historia de la familia. Ellos vienen a ser los sobrinos nietos de nuestra madre fundadora, que aún viven en la Ciudad de México. Después, con Vicente de Jesús, fue un notable escritor, ingeniero, y también de ingeniero tuvo la preparación de arquitecto. Como toda la familia, también Vicente fue una persona de la que vivió, adquirió y compartió la virtud del arte, especialmente en el ramo de la música. Tocaba el violín con maestría. También la flauta y el órgano, al igual que nuestra madre fundadora. Vicente fue periodista, escritor. Contrajo matrimonio con la señora Carolina Velázquez. A los 40 días de haber contraído matrimonio, la señora falleció, él quedó viudo. Duró un poco tiempo para ir viendo, estudiando, reflexionando de su situación de persona, qué iría él a hacer en adelante. Le avisó a Clarita, su hermana, que él había decidido, ya que había quedado de esa manera, y dijo así esas palabras: estoy desengañado del mundo, ahora pienso tomar otro camino. Me voy a retirar de esta vida y voy a tomar el camino del sacerdocio. Y se fue a estudiar a España en la casa de formación de los jesuitas. Ahí estudió
y se fue a Louis, Missouri, a ordenarse. En Louis, Missouri, en Saltillo, en Oaxaca y en León fueron sus campos en donde él realizó su apostolado como religioso jesuita. También don Vicente fue un propagador innato de la Santísima Virgen María en el título, en la advocación de las tres Aves Marías. Cada mes él empezó a difundir esta devoción en un pequeño periódico, pero posteriormente ya no era cada mes, sino era cada 8 días difundía este periódico con la devoción a la Santísima Virgen María. En ese mismo pequeño periódico, él ofrecía también algunos textos importantes de su misma familia y de otros acontecimientos de la iglesia. En uno de ellos escribió una pequeña biografía de su hermana Dolores que le tituló Las Flores Escondidas, porque ella conocía muy bien cómo era su hermana. En otra de las hojas de esta devoción también escribió un artículo sobre la muerte de su papá, don Juan Vargas. En la ciudad de León, ahí fundó la Asociación de la Juventud, la Acción Católica, que se le llama ACJM. Fue director del seminario de la Diócesis de León, también director espiritual de su hermana, nuestra madre fundadora, la madre Josefa Vargas Galeana. La señorita Clarita Vargas Galeana fue la primera hija de las 4 hermanas que formaron la familia. Una excelente y ferviente hija de María. Fue presidenta de esta asociación durante toda su vida hasta la muerte. Persona altruista, de mucha iniciativa, valiente en todas las ramas sociales, espirituales. Fue un apoyo de toda la familia, pero principalmente de las niñas, cuando faltó su mamá. Clarita también estuvo mucho tiempo, más bien toda su vida, al lado del padre Gavino Chávez Lanuza, que fue director espiritual de la familia desde doña Francisca con las hijas. Clarita y la señorita Jesús Almanza eran las hijas de María, principalmente Clarita, que le ayudaban a la traducción de libros del francés e inglés al español y del español a francés e inglés. Anteriormente dije que era persona altruista y de mucha iniciativa. Ella siempre estuvo al cuidado de nuestra madre fundadora, y cuando en el tiempo de que nuestra patria pasó por toda la situación que pasó la nación de la revolución de los cristeros, ella estuvo acompañando a nuestra madre todo el tiempo que estuvo sola, porque las religiosas de la congregación de nuestra madre en ese tiempo, ella pidió que se las tuvieran, que se las cuidaran, que se las recibieran personas muy conocidas que eran familias de las hijas de María que ella conocía. Y Clarita estuvo con nuestra madre porque nos dice en una carta: Josefa se encuentra muy enferma, yo la estoy acompañando, pero en ocasiones yo voy a la casa de mis padres para ver en qué situación la tienen los carrancistas, porque llegaron los carrancistas y se adueñaron de la casa de don Juan Vargas. Por eso Clarita tuvo que salir, pero como persona valiente y altruista,
Continuamente nos dice ella en sus cartas que estaba visitando la casa a ver cómo estaban. Y nos narra en sus escritos, dice, encuentro a los sirvientes, todos los flacos, no les dan de comer, solamente los ponen a trabajar. Se llevaron todos los caballos porque la soldadesa que se instaló en la casa de mis padres fueron 100 soldados que acabaron con todo lo de mi padre, de lo que él tenía en las bodegas, y se llevaron la caballeriza. Ricardo Vargas Galeana fue el tercer hijo de la familia. Hombre prudente, de profunda vida espiritual, al igual que todos los hermanos, por educación que recibió de sus padres, ferviente católico y también de una esmerada caridad para con todas las personas. Fue el hijo que don Juan le heredó, al cual heredó las haciendas. Don Juan construyó las haciendas y se las heredó a don Ricardo, su hijo, y les dio el nombre de Haciendas Trigueras, por encontrarse en el terreno del estado de Guanajuato, que se le llamó el granero del país. Don Ricardo también fue casado con la señora María Guadalupe del Moral Godoy. Procrearon o formaron una familia de 15 hijos. En esos 15 hijos, uno de ellos fue sacerdote franciscano. Se encuentra su cuerpo sepultado en la ciudad de Querétaro, en el convento de los padres franciscanos, y que este sacerdote franciscano murió en olor de santidad. Don Eduardo Vargas Galeana, erudito historiador, cronista de la ciudad de Irapuato. Hubo 2 personas con él que escribieron la historia, la crónica de Irapuato, y la que fue aprobada fuera de él. Tenemos la dicha de tener aquí esa historia, pero manuscrita, no la alcanzó a imprimir. Y tenemos aquí toda la historia de Irapuato que él escribió de puño y letra. Don Eduardo también fue el autor de la revista y del primer calendario de Irapuato, integrante de la Sociedad Astronómica de Francia y de la Sociedad Meteorológica de Bélgica. Es reconocido en Irapuato como hombre ilustre. Una de las calles de la ciudad de Irapuato, en la colonia moderna, lleva su nombre con el título Eduardo Vargas Galeana. Josefa Brígida de Jesús fue la última de las hermanas. Nació el 8 de octubre en el año 1866. Su casa natal quedó frente al templo de San Francisco de Paula, en la actual Avenida Guerrero. Nuestra protagonista nació el 8 de octubre de 1866. Fue bautizada al día siguiente. Sus padrinos, doña Guadalupe Chávez y don Vicente Vargas, hermano de don Juan. Quien la bautizó fue el sacerdote Agustín Licea de Licea, en la parroquia de San Marcos y de Nuestra Señora de Soledad. El atuendo que porta en el bautismo es de tela de seda, y la sabanita que la cubre es dibujada y pintada al óleo por doña Francisca, su madre. Las palabras que el sacerdote pronunció al darle la bendición y a culminar con el rito del bautismo fueron estas: Josefa Brígida de Jesús, vete en paz y camina siempre en la presencia de Dios. Palabras que iniciaron la vida espiritual y mística después de Magdalena de la Reparación.